Hoy tenemos en el canal, amigo, un gadget que moría por revisar. El último lanzamiento de Fitbit, el Sense 2. Este que está acá y que ya traigo puesto. Trae importantes mejoras, sobre todo en el diseño, lo van a ver más a detalle en unos momentos. Y además, alguna que otra pérdida porque había que favorecer a su hermano recién lanzado, el Pixel Watch. Quédate para que te enteres de todos los detalles y sepas si este es el reloj que estás buscando. Precio y competencia. El precio es lo primero que nos fijamos a la hora de elegir un smartwatch y este no es la excepción. En precio son 7.250 pesos, te puedes encontrar alguna que otra promoción si revisas en Amazon, pero la verdad que es un reloj de gama alta y está más o menos a la par de la mayoría de sus competidores. El principal competidor de este Sense 2 es el Venu SQ2 de Garmin, que recién analicé en el canal. Por aquí arribita les dejo el link para que vayan a ver los detalles. Este vale casi lo mismo, unos 7.200 pesos, unos 360 dólares aproximadamente. Luego lo puedes encontrar en promoción. Hay una versión, esta es la versión sin música. Hay una versión 50 dólares más cara que trae ya música para almacenar dentro del reloj. Otro competidor que está un poco más caro, bueno, 3.000 pesos, unos 150 dólares más caro, el Apple Watch 8. Y dependiendo de la configuración que elijas, te puede salir mínimo unos 150 dólares más que el Fitbit Sense 2 o hasta 350 dólares más. Otro competidor a considerar es el Amazfit GTS 4, el último lanzamiento de la marca. La verdad que un reloj excelente de precio, vale exactamente la mitad, unos 4.000, bueno, la mitad no, unos 4.300 pesos, que vienen siendo unos 250, 260 dólares. Diseño y ficha técnica. Algo en lo que siempre ha destacado Fitbit es en cuidar el diseño de todos sus dispositivos, pero cada vez va poniendo el listón más alto. Realmente este es un reloj que destaca por las líneas, toda la cajita es de aluminio, la verdad que es un material bastante ligero y resistente. Se ven que es como un acabado mate o satinado. El strap es de silicona y ya vieron que trae otro tamañito más. Corning Gorilla Glass para que no te preocupes de si le das un trancacito o no. Un único botón de este lado, los sensores de debajo, como todos los relojes, aquí tampoco innovan. Este además trae la sorpresa de que todo el marco del reloj es parte del sensor EDA que te mide el estrés. Tamaño de la pantalla 1.58 pulgadas, la densidad de píxeles como es cuadrada es 336 x 336, pantalla AMOLED y el reloj sencillamente, señores, es hermoso. Lo pueden ver aquí, que es una delicia. La correa es de 25 milímetros y hay muchísimas opciones del fabricante y de otros fabricantes y nada más tienes que agarrarle esta plaquita de acá y se cambia súper fácil. Honestamente me quedé encantado con el look del diseño. Pensaba que se iba a ver un poco más chiquito, pero a la hora de ponértelo la verdad es que se ve muy bien. Esta pulsera honestamente no es la más cómoda del mundo porque si tienes pelitos terminas haciéndote una pequeña depilación cada vez que metes la parte del strap por adentro, termina jalándote los pelitos, pero bueno, es de Fitbit y de todos los fabricantes que usan este tipo de pulsera. El reloj se ve premium, unos acabados exquisitos que la marca se nota que ha puesto particular empeño en darnos un producto de gama alta. Y con este lo han conseguido. Se carga aproximadamente en 2 horas y si necesitas carga rápida porque te hayas quedado a mitad de camino, de 12 a 15 minutos tienes para el resto del día. La verdad es que en un uso promedio diario de 1 hora de ejercicio con GPS activado, pantalla siempre encendida, el Always On, a mí me ha dado entre 4 o 5 días. La batería del Zen 2 está muy por encima de la del Apple Watch, que está un 30-35% más caro que este Fitbit Sense. Sensores, porque tiene un montón de sensores y te da un montón de mediciones, más de las que necesitas en tu día a día. Bueno, el primero que destaca es el sensor EDA, que este sensor te mide el estrés durante todo el día y te ayuda a regularlo. Es decir, no te da la receta, medirlo no significa quitarlo, pero te dice en qué momentos tienes picos de estrés. El sensor EDA está en todo el borde superior del reloj, que me salió el cubano ahí, el borde superior del reloj, y para medirlo lo que vas a hacer es poner la mano encima del borde y se me vuelve a salir el cubano, poner la mano arriba del borde
Y para medirlo puede ser un escaneo rápido o 2 minutos, y esto te recomiendan hacerlo unas 2-3 veces por semana para que la aplicación te vaya dando orientación hacia dónde enfocar tus esfuerzos para reducir el estrés. Ritmo cardíaco te lo mide 24/7 y los resultados los datos los puedes consultar en el reloj, en uno de los tiles que tiene, o en la aplicación más a detalle. El electrocardiograma lo trae para algunos países solamente que tienen una regulación que les permiten usarlo en relojes. Sensor de oxígeno, te lo mide durante el sueño, no lo puedes medir a tu gusto tampoco, él te da los datos mientras duerme de cuál es tu nivel de oxígeno. GPS y GLONASS, que la verdad que cuando pones un ejercicio en modo y activas el GPS lo detecta inmediatamente. Trae como asistente a Alexa, que para mí es un placer porque casi todo lo tengo con Alexa, y solamente tienes que apretar el botón, el único botón que tiene, dejarlo sostenido, aparece el asistente y le dices: Alexa, enciende el estudio, y voilà, se hizo la luz. Y allá atrás pueden ver a Katire, que siempre me acompaña cuando grabo. El uso es de los más intuitivos que he visto en un reloj inteligente. Realmente no necesitas una curva de aprendizaje, todo lo encuentras muy fácilmente. Manipularlo, la verdad que es muy fácil. Este es el único botón que te sirve para todo, para regresar, para adelantar, para lo que sea. Hacia abajo tienes los accesos directos, que es la pantalla siempre activa, el brillo, pantalla activa, configuración, y vas a poder ajustar todos los parámetros. Aquí te quieres regresar y le das aquí atrás. Hacia abajo las notificaciones, hacia un lado los ejercicios, el tiempo, el timer, esto lo puedes ajustar en la aplicación también, y la respuesta física. Te vas al otro lado y es exactamente lo mismo, pues como que hace un círculo. Pasos, actividad de hoy, frecuencia cardíaca, sueño, respuesta física, volvemos al temporizador. Si queremos acceder a Alexa, tienes que dejar sostenido este botón y ya tienes Alexa activada. Si damos 2 toques seguidos, te manda al menú rápido donde tienes Alexa, Fitbit Pay y la configuración. Por ejemplo, vamos a poner un ejercicio, caminar, conecta al GPS. Esto viene por defecto, no viene activada la opción de GPS, pero lo puedes activar muy fácil. Y aquí tienes los distintos tiles, muy visible, la verdad que me gusta muchísimo, no con demasiados numeritos chiquitos que se te pierden cuando estás corriendo, cuando estás caminando, haciendo ejercicio. Es muy sencillo de manipular este reloj, no le veo mayor problema. No tiene para cambiar la esfera desde aquí, lo tienes que hacer directamente en la aplicación. La aplicación es muy sencilla de usar, creo que es una de las interfaces más sencillas que he visto y es de lo que más me gusta de Fitbit, la app, porque todo lo tienes al alcance de la mano, puedes leer los datos sin ningún problema. Por ejemplo, tienes aquí la pestaña hoy, donde tienes todos los datos, el resumen de lo que has hecho. Tienes descubrir distintos desafíos, comunidad, que es muy motivador. Puedes publicar aquí la foto de lo que has hecho durante tus entrenamientos, lo que has hecho durante el día. Tienes, cuando compras el reloj, tienes por 6 meses incluida la membresía, y después, si decides no usarla, pues ya cancelas, pero tienes todo el resumen de la información. Tienes tu perfil, qué tipo de suscripción tienes, y en el reloj puedes activar Alexa, ya yo lo tengo activado para México, la galería de tiles, donde tienes todas las carátulas, más las baldosas que vas a gestionar, carátulas de los relojes, las aplicaciones, que es meramente informativo porque tienes las que ya vienen precargadas. Realmente es una de las apps más sencillas de usar, tienes todo en una sola aplicación y la información necesaria para que gestiones lo que tengas que gestionar a nivel personal con todos estos datos. Cosas a destacar del Fitbit Sense 2. Primero, el diseño es hermoso. La otra es la compatibilidad. Poder usarlo con Android y iOS es una ventaja para cualquier usuario. Después, la batería. La verdad es que 6 días para mí es más que suficiente. Que traiga un asistente de voz es un plus. La otra cosa a destacar es que trae micrófonos y bocina para que puedas contestar las llamadas
directamente desde tu reloj. Otra cosa a destacar es que puede reconocer varios ejercicios de forma automática. Tú decides en la aplicación cuál quieres y hasta a partir de qué tiempo quieres que lo reconozca. Esto obviamente no es exclusivo de Fitbit, lo tienen muchísimas marcas. Otra cosa a destacar es las alertas de zonas de frecuencia cardíaca, que la verdad que te ayudan a ubicarte en qué zona estás o que tú decidas si bajar de ritmo, subir de ritmo, dependiendo de lo que quieras. Un zumbido y te avisa que estás en zona, que entraste a la zona de quema de grasa, la que me hace falta a mí, pero por toda una vida. 2 zumbidos, entraste a la zona de cardio, y 3 zumbidos, estás en el pico máximo de actividad cardíaca, así que te recomienda bajarle un poquito. A destacar el control del monitoreo del estrés por medio del sensor EDA, que la verdad es que no es una fórmula mágica, no es una píldora que te quite el estrés. Medirlo no significa, y aquí sigue el catire, pues está aquí el catire. Medirlo no significa que te lo va a quitar, pero por lo menos te ayuda a tener todos los datos que te permitan tomar decisiones para bajarlo, reducirlo o controlarlo. Aquí está el catire molestándome todo el tiempo porque él quiere ser youtuber. Les voy a poner para que vean dónde está. Mira, este es el reloj que tú vas a usar. Vamos a ponérselo al catire. Puntos en contra de este Fitbit Sense 2. Las aplicaciones que trae son muy limitadas, es decir, solamente trae las aplicaciones que te da el sistema, y en el caso de México le quitaron la función de electrocardiograma. El punto es que para hacer un smartwatch de gama alta debería tener la posibilidad de instalar aplicaciones de tercero. Es posible que a futuro lo incluyan, pero por el momento es lo que hay. No trae aplicaciones de tercero. Otro punto en contra, ya lo dijimos, el control de música y una aplicación de streaming de música para que tú puedas usarlo sin necesidad de llevar tu smartphone todo el tiempo. La verdad que el gran ausente es el control de música sobre todo. Otro punto en contra, la medición de oxígeno debe ser a tu voluntad. Sí, que la mida 24/7 o que la mida durante las noches, pero que tú puedas medirlo cuando se te antoje. También lo mismo pasa con el ritmo cardíaco. Lo mide 24. Puedes consultar los datos en la aplicación, pero la verdad es que tendrías que tener la posibilidad de medirlo cuando tú lo quieras. En resumen, señores, que si recomiendo este Fitbit Sense 2, pese a todos los puntos que tiene que mejorar y que es algo que a la larga van a ir incluyendo, este es un reloj que te atrapa. Cuando lo tienes enfrente es una delicia a los ojos. Diseño de primera, materiales de primera, la funcionalidad es exacta la que tú necesitas, el software y la usabilidad simplificada para que sea una experiencia de usuario óptima. Totalmente recomendable, amigos. Hacía mucho rato que un reloj inteligente no me emocionaba. Ojo, este reloj lo compré yo con mi dinero y lo estoy revisando dando mi opinión objetiva. Si me lo hubiese mandado la marca, también yo doy mi opinión objetiva, y en el caso de este en particular es una delicia. Se los recomiendo totalmente, así que vayan por él, no dejen de tener este Fitbit Sense 2. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video del Fitbit Sense 2 y les haya ayudado a aclarar todas las dudas que hayan tenido de este relojito. Totalmente recomendable. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.